Ahora vamos a estudiar el bloque de regulación. La regulación se puede hacer con Zener, es un diodo, con Zener y transistores, y con circuito integrado. Les había dicho que la salida de la fuente de voltaje filtrada era aproximadamente como le voy a mostrar aquí. Aquí se carga otra vez el capacitor, aquí se descarga, aquí se carga y se descarga. Entonces este ripple que está aquí no sirve para alimentar un circuito electrónico porque van a haber unas variaciones de voltaje que van a afectar el funcionamiento. Entonces se requiere bajar este nivel de voltaje a un nivel donde, por ejemplo, si aquí hay el voltaje DC está aproximadamente por aquí en la mitad de este ripple. Esto se le llama el voltaje DC, que es el voltaje que mide el multímetro. Hace una media. Entonces, si este voltaje DC está alrededor de los 18 voltios, tenemos que bajarlo hasta 12. Y 12 voltios sería realmente el voltaje de salida de la fuente regulada. Como pueden observar, de 18 a 12 voltios, al bajarlo acá a este nivel, ya aquí no aparecería ningún ripple porque el ripple está más arriba. Entonces quedaría una DC totalmente pura, sin variación. Esa es la filosofía del regulador de voltaje, además de que mantiene este voltaje estable, aunque este varíe un poco acá. Aunque la entrada varía aquí, subiendo y bajando, mientras no pase por debajo de 12, él mantiene los 12 voltios. Al mismo tiempo, cuando varía la carga, o sea, la corriente, también mantiene los 12 voltios. Entonces, el diodo Zener recibe el nombre de regulador de voltaje porque al trabajar en su zona de rompimiento, mantiene un voltaje de salida constante, aunque la corriente sufra cambios. El diodo Zener, el símbolo es el siguiente. Se simboliza como sigue, igual que un diodo, pero tiene aquí unas pequeñas salientes allí, que lo determina como diodo Zener. Este es el símbolo. Buscando en la hoja de datos van a encontrar la curva característica del diodo Zener, que tiene un voltaje de encendido, como es de silicio, similar a los otros diodos, aproximadamente de 0,7 volt, voltaje de encendido. De la corriente, este es el voltaje. Pero la característica del diodo Zener es que su zona de rompimiento es un voltaje especificado por el fabricante para que trabaje en ese voltaje. Entonces, generalmente los diodos, este voltaje es muy alto, voltaje de rompimiento, y no debe llegar acá, porque si llega acá se destruye el diodo. En el diodo Zener, él trabaja acá en esta zona. Aquí es donde aparece, por ejemplo, si es un diodo de 12 voltios, aquí aparece un voltaje de rompimiento de 12 voltios. Entonces se polariza inversamente porque este codo está aquí en el cuadrante de polarización inversa. De manera que yo tengo que alimentarlo con un resistor en serie y polarizarlo en forma inversa, así como lo estoy haciendo aquí. Esto iría a tierra y esto iría a la fuente de voltaje. Así para que trabaje en la zona de rompimiento. Entonces la corriente iría aquí, en este sentido, cuando este voltaje aquí supere los 12 voltios. Entonces él conduce y se mantiene aquí en esta zona de 12 voltios. Esa es digamos, ha sido optimizado para trabajar de esa manera. Esta se llama R1 o R-Zener.
Está en serie para limitar la corriente a un valor apropiado para el Zener. El voltaje debe ser mayor para llevar el Zener a la región de rompimiento. O sea, este voltaje de alimentación aquí tiene que ser mayor que el voltaje del Zener. Entonces los Zener se clasifican por voltajes. Por ejemplo, un Zener de 12 volt. Un Zener de 12 volt sería, por ejemplo, el BZX5512. BZX5512, esta es la referencia. Otro diodo Zener de 12 voltios sería el 1N4742. 1N4742. Pero no solamente hay de 12 voltios, ¿no? Hay Zener de 3 voltios, 5 voltios, 6 voltios, 8 voltios, 9 voltios, 12 voltios, 18 voltios, 24 voltios, así sucesivamente hay varios. Ustedes buscando la tabla de diodos Zener van a encontrar que hay muchos voltajes para los cuales se han especificado los Zener y se han especializado en esos voltajes. Prácticamente todas las fuentes, así sea con circuito integrado. El circuito integrado dentro de su circuitería tiene un diodo Zener que es el que fija el voltaje al valor regulado. Así que el Zener es indispensable para regular voltaje, no hay otra forma de hacerlo. Bueno, entonces veamos aquí por ejemplo una fuente que necesita ser filtrada, necesita ser regulada, perdón, ya la fuente está filtrada, entonces vamos a simbolizarla aquí como BF, que es voltaje filtrado. Luego viene entonces la resistencia Zener o R1, que ya les mencioné. Luego viene el Zener y luego se conecta al negativo. De aquí es donde va a salir el voltaje regulado. Vamos a llamarlo aquí voltaje regulado o voltaje Zener. Este es regulado. Pues si yo conecto aquí un diodo Zener de 12 voltios, aquí voy a tener 12 voltios. Aquí entonces en este punto se conecta la resistencia de carga, lo que se va a alimentar, el circuito que se va a alimentar, vamos a llamarlo RC, resistencia de carga. Entonces, ¿cuáles son los pasos para uno determinar una regulación con Zener? Entonces, primero, establecer la potencia de la carga. Vamos a anotarlos por acá. Primero, establecer la potencia de la carga. Segundo, establecer la potencia del Zener. Tercero, hallar la corriente Zener. Hallar la corriente Zener. Cuarto, hallar la resistencia serie. La R1 o la R Zener. O resistencia serie. Listo, entonces lo podemos hacer en 4 pasos. Entonces veamos cómo aplicamos esos 4 pasos en la forma práctica. Entonces vamos a considerar que requerimos una fuente de 12 volts, 50 miliamperios para alimentar un circuitico. 12 volts, 50 miliamperios. Si yo requiero esta fuente para alimentar un circuito, podemos hallar cuál es la resistencia de ese circuito, ¿cierto? Entonces la resistencia de carga sería igual a 12 volts dividido entre la corriente. Es igual a 240 ohms. O sea que yo puedo simular también el circuito que le voy a conectar conectando una resistencia de 240 ohms. Entonces la fuente sería esta que tenemos aquí. Aquí tendríamos 12 volts a la salida. Esta resistencia no la conocemos, no conocemos el Zener, no sabemos. La resistencia de carga sabemos que es 240 ohms. El voltaje filtrado no sabemos tampoco qué valor le vamos a poner.
Lo que sí sabemos es que requerimos 12 voltios aquí regulados. Eso es lo principal. Entonces vamos a aplicar los pasos. Primero, establecer la potencia de la carga. Entonces la potencia en vatios de la carga será igual a 12 volts multiplicado por la corriente, amperes. Esto da aproximadamente 0,6 watts. Esa es la potencia del Zener. Ahora dice segundo paso, establecer la potencia, perdón, esta es la potencia de la carga, que son 50 miliamperios. Ahora vamos a establecer la potencia del Zener. Entonces, como la carga es de 0,6 watts, nosotros debemos buscar en las listas de diodos Zener de los fabricantes un diodo que sea capaz de soportar esta potencia, pero que además esté por arriba. Un 35% es una regla de diseño buena. 35% por arriba. Entonces, buscando en las tablas, encontramos que el más próximo es el de 1 watt, un diodo pequeño. El diodo Zener tiene una bandita que indica el cátodo. Entonces buscamos en los fabricantes un diodo Zener de 1 watt y encontramos varios. Por ejemplo, el 1N 4742. Diodo Zener de 12 volts, 1 vatio. Ese Zener no sirve. Ya lo definimos. Entonces vamos ahora con el tercer paso. Allá la corriente Zener. Entonces la corriente Zener es igual a la potencia del Zener dividido entre 12 volts, que es el voltaje del Zener. Entonces la potencia del Zener dividido entre el voltaje Zener igual a 1 watt dividido entre 12 volts. Eso nos da 83 miliamperios. Estos 83 miliamperios van a pasar por R1. 83. Observen lo siguiente. Como por aquí circulan 83 miliamperes y la carga solamente necesita 50, entonces los otros 33 van a circular por el Zener. Y los otros 33 van a circular por el Zener. Esta es la forma como debe mantenerse conduciendo el Zener. Si el Zener no conduce, no funciona el regulador. Es decir, si la corriente de entrada aquí fuera 50 miliamperes, entonces cuando la carga tenga toda la corriente, el Zener no va a conducir y entonces no va a regular, se va a bloquear y cualquier variación que haya en el voltaje filtrado lo va a absorber aquí la carga. Entonces no funcionaría. Siempre esta corriente tiene que ser mayor que la de la carga para que siempre circule una corriente por el Zener. Esa es la clave. El cuarto paso es hallar la resistencia serie. Entonces vamos a hallar la resistencia serie o R1. ¿A qué es igual a R1? R1 es igual al voltaje en R1 dividido entre la corriente Zener. ¿Sí? Entonces es igual al voltaje que cae aquí dividido entre esta corriente. La corriente total. Entonces, ¿cómo definimos cuál es el voltaje en R1? Entonces el voltaje en R1 es igual al voltaje filtrado menos el voltaje Zener. Entonces el voltaje en R1 es igual a este voltaje de la fuente, que es el voltaje filtrado, menos el voltaje Zener. Entonces aquí es donde debemos definir qué voltaje vamos a aplicar aquí a la fuente. ¿Cierto? Si yo quiero que aquí, en esta resistencia, me caigan 6 volts, entonces tendríamos 12 más 6, 18. Entonces debo obtener un voltaje filtrado de 18 volts. Esto lo define uno. Voltaje de 18 volts. Entonces tendríamos voltaje en R1 igual
a 18 volts menos 12 igual a 6 volts. Ese es el voltaje en R1. Ya podemos hallar entonces el valor de R1. Entonces R1 a qué es igual? R1 es igual a 6 volts dividido entre 0,083, que es la corriente máxima que va a circular por aquí, por la resistencia R1. Por aquí. Esto nos da un valor de 72,2 ohm. Bien, ahora debemos buscar en el estándar de los fabricantes esta resistencia de 72,2 no la hay. Debemos aproximarla al valor más real. Podría ser, tiene en exceso, no podría ser 100 ohmios. Es una resistencia muy común. Podrían ser 82 ohmios también, que esa sí la fabrican en la serie estándar de resistores. O 120, tampoco nos sirva. Vamos a probar con 100, entonces tendríamos 6 volts dividido entre 100 ohms, nos daría una corriente de 60 miliamperios. Estos 60 miliamperios también nos servirían porque aquí tendríamos 60 y aquí 50, nos quedan 10 para acá, entonces estos 10 van a mantener el Zener encendido. Si llegáramos a ponerle 40 miliamperios, por ejemplo, y la fuente necesita 50, este Zener nunca va a conducir y no va a regular la fuente. Tengan en cuenta eso. Entonces ya tenemos el valor de la resistencia, que van a ser 100 ohms. Tenemos el valor del voltaje, la referencia del Zener, el 1N4742. Y tenemos la resistencia de carga, tenemos ya toda la fuente lista para trabajarla. Entonces aquí tenemos la fuente. Vamos a introducirle un voltaje por aquí, por estos dos caimanes. Un voltaje de 18 volts. Aquí tenemos el puente rectificador, puente Grace. Igual pude haberlo hecho con un puente de onda de derivación con dos diodos. Onda completa de todas maneras. Aquí ustedes tenemos la salida positiva y la salida negativa que va aquí a esta línea. Por acá tenemos el voltaje aplicado al resistor serie y aquí tenemos el Zener, un pequeñito aquí, no sé si alcanzan a verlo. Mírenlo ahí. Está polarizado inversamente. Es decir, el cátodo está para este lado. Aquí llega el voltaje positivo, pasa por la resistencia, luego pasa por el Zener y luego llega aquí a este jumper y va a tierra. Bien. Aquí tenemos una carga conectada de 240 ohmios al cátodo del Zener, que es donde está el voltaje positivo. Lo conectamos a través de este jumper. Y tenemos dos resistencias, una de 100 y otra de 150. Entonces tendríamos más o menos 250 ohms. Voy a medir entonces aquí la entrada. Voy a conectar la entrada. Aquí tenemos ya el voltaje de alimentación, voltaje de corriente alterna. Voy a medir acá corriente alterna. Tenemos 16,4, lo voy a poner los 18. Ahí tenemos ya 18 volts aproximadamente. Vamos a ver la salida de C. Tenemos aquí el punto de tierra. Y el voltaje de salida aquí del puente. Tenemos 22 volts.
de voltaje filtrado. Entonces tenemos mucho voltaje filtrado. Entonces vamos a bajarlo a 18, que fue lo que elegimos ahorita. Lo bajamos a 18. 18. Entonces, ¿cuánto tendría que ser el transformador? Volvamos a medir el voltaje del transformador. Tendría que ser de 14, aproximadamente 15 volts, para que nos dé los 18 a la salida de C. ¿Se dan cuenta? Ahora voy a medir entonces el voltaje del diodo, salida de la fuente regulada, la tenemos aquí. Me aparecen los 12 volts. El voltaje es Zener, pero si yo mido la entrada es mucho más alta. Miren, la entrada es de 18 volts. Entonces, para medir el voltaje Zener de 12 voltios, yo coloqué el multímetro aquí, que es el mismo voltaje a la salida, 12 volts. También medí voltaje filtrado, los 18 volts. Me faltó medir el voltaje en la resistencia R1, ahora vamos a medirlo. Entonces esta resistencia que está aquí es R1. Vamos a medir el voltaje en R1. Tenemos el voltaje en R1 y nos está dando exactamente 4.7 volts con la carga máxima. Eso es lo que está dejando caer el resistor R1. Bien, entonces aquí en la medida del osciloscopio tenemos la sonda verde, está en la salida del cátodo del Zener. Tenemos aquí un voltio por división por 10, estaríamos aproximadamente en 12 volts. Y la sonda amarilla, que tenemos también por 10, un voltio por división, estaríamos cercanos a los 20 volts. Entonces ustedes alcanzan a ver aquí un rizado. Ese rizado es el ripple que tiene la fuente, que ya en el verde prácticamente no aparece, porque el voltaje se reguló y se eliminó el rizado. Bueno, entonces vamos a estudiar ahora la regulación con circuito integrado. Esta es la forma más fácil de implementar una regulación, porque simplemente hay que conectar el circuito integrado y ya obtenemos el voltaje regulado. El circuito integrado regulador de voltaje básicamente tiene los siguientes bloques. Aquí está el voltaje de entrada, hay un transistor de paso aquí, por aquí prácticamente pasa toda la corriente y va a la salida, ¿sí? Entonces aquí hay un circuito. Estos son bloques que yo le estoy dibujando, pero son circuitos ya. Un circuito de protección, térmica y límite de corriente. Y límite de corriente. Esta protección térmica es bastante eficaz en el regulador del circuito integrado. Es tan eficaz que hace que este elemento sea casi prácticamente indestructible. Es difícil de dañarlo. Él se abre cuando tiene mucha corriente, se recalienta mucho, se abre. Cuando se enfría vuelve otra vez a funcionar y así. Ahora hay un bloque aquí con un amplificador que tiene un voltaje de referencia, que este es lo que yo les digo, que siempre tiene que haber un Zener, porque si no, no podría haber ese voltaje de referencia aquí. Aquí hay un divisor de tensión, pero esto está dentro del dentro del dentro del circuito integrado de R1 y R2, y aquí hay conexión. Esta parte aquí es lo que se llama el común, o lo que va a conectar al negativo.
porque él solamente tiene tres terminales: el voltaje de entrada, voltaje de salida y el común. El orden de los pines varía, porque a veces el voltaje de entrada es por 1, la salida por 3 y el común es el 2, pero a veces invierten ese orden. Entonces el regulador tiene la forma TO220, ahora se los muestro por imagen, y tiene tres pines enumerados de izquierda a derecha: 1, 2 y 3. Entonces hay una serie que es la LM340, que son positivos todos, se fabrican de voltaje de 5, 9, 12, 15, todos son positivos. La LM320 son negativos. La LM320 se fabrica menos 5, menos 9, menos 12, menos 15. Les estoy hablando de la referencia LM, pero hay otros fabricantes. Antes de conectar un regulador con circuito integrado, que generalmente en los esquemas se dibuja así, por ejemplo el pin 1, el pin 2 y el pin 3, por aquí está la entrada y aquí está la salida. Siempre hay que verificar el orden de los pines en la hoja de datos del regulador. Te podría ser, por ejemplo, un LM340 T12, que quiere decir que es de 12 voltios. El fabricante recomienda dos capacitores, uno aquí a la salida de 0.1 microfaradio y otro aquí a la entrada de 0.22 microfaradio. Esto para desacoplar cualquier corriente parásita que haya por ahí, que no interfiera con el funcionamiento del regulador. Igual para la serie LM320, la única diferencia es que aquí sería el voltaje negativo a la salida. Esa es la única diferencia. Bien, existe en electrónica algo que se llama la fuente dual, o sea que tiene dos voltajes. Vamos a poner aquí. La fuente dual tiene un voltaje positivo, tiene un voltaje de referencia que se llama GND o tierra, y tiene un voltaje negativo, menos B. Una tierra, un voltaje positivo, un voltaje negativo. Aquí en el caso de esta fuente solamente tenemos un voltaje positivo y el negativo, que también se conecta a tierra. Bien, pero hay circuitos integrados como el amplificador operacional, que necesita dos voltajes. El amplificador operacional tiene que alimentarse con un voltaje positivo y un voltaje negativo para que opere. Por lo tanto se necesita una fuente dual. Entonces, ¿cómo hago una fuente dual con circuito integrado? Pues es muy fácil. Se coloca el regulador aquí y el negativo acá. Este sería el LM340 y este es el LM320 negativo. Entonces alimentamos por aquí, la salida estaría aquí, salida positiva. El pin 3, en este caso sería el pin 1, el pin 2 y el pin 3, estaría conectado aquí con el pin 1 del LM320, que en este caso el 1 es el que va a tierra o referencia. Entraría por el pin 3 y saldría por el pin 2. Entonces aquí tenemos entonces ya los voltajes, menos voltaje, el voltaje positivo y el punto de referencia. ¿Sí? La alimentación, ¿cómo la hacemos? Entonces, para poder implementar esto así, tenemos que hacer acá, de aquí para acá, dos fuentes diferentes. ¿Sí? Aquí yo alimentaría con positivo y negativo de una fuente, y aquí yo alimentaría con
positivo y negativo de la otra fuente. Esto es una fuente filtrada, un voltaje filtrado que tendría esta polaridad. Bien, hay un regulador de voltaje que es variable. Bueno, yo quiero decirles además que estos reguladores son hasta 1.5 amperes. Sí, entonces, ¿qué pasa si yo requiero una fuente que tenga más corriente, que me entregue más corriente? Entonces, pues es simple, yo puedo poner hasta 3 LM320, 340, perdón, en paralelo. Entonces conecto aquí todas las entradas y aquí todas las salidas. Y aquí obtengo entonces 1.5 más 1.53 más 1.5, tendríamos 4.5 amperes regulados al voltaje que yo escoja aquí. Y estos también, sus puntos de referencia también los tengo que coger los tres, conectarlos. Y aquí alimentaría entonces con un voltaje filtrado, más y menos. Así puedo aumentar la corriente del regulador de voltaje. Pero también se puede aumentar con transistores. Tendríamos aquí el regulador. En este caso sería el LM317, que es variable. Este regulador entra por aquí por 3. Voltaje filtrado, recuerden. Y sale por 2, por el pin 2. Tiene aquí un pin 3 que va conectado a un resistor variable, que ojalá sea lineal, que no sea potenciómetro, de 5K. De este punto aquí se le conecta un resistor de 240 ohm a 2 vatios aproximadamente. Y esto va al negativo de la fuente. Entonces la salida la tendríamos por aquí. Voltaje regulado. Pero este voltaje regulado es variable. Bueno, el fabricante recomienda aquí un capacitor de 0.1 microfaradio. Y aquí a la entrada un capacitor de 0.1 microfaradio también. Este es el regulador variable. Yo puedo entonces introducir aquí desde hasta 37 volts. Y aquí puedo variar desde 1.2 a 37 volts. Obviamente cuando esté en 37 no va a regular nada porque no habría posibilidad de regulación, porque la entrada sería 37. Ya, el voltaje de salida aquí, según el fabricante, es igual a 1.25 volts multiplicado por 1 que suma a R2 sobre R1. Siendo R1 la de 240 y R2 la de 5K. Siendo R1 la de 240 y R2 la de 5K. Esto nos daría el voltaje de salida. Sí, si yo varío R2, que es el variable, pues obviamente voy a obtener una salida variable aquí. Ahora vamos a ver cómo aumentar la corriente. Entonces, para aumentar la corriente de este regulador, yo le puedo instalar aquí una resistencia en este punto. Vamos a llamarla R. Esta resistencia R va a trabajar con otra resistencia acá, la voy a poner hacia arriba,
de polarización de un transistor, que va a ser un transistor PNP. Ustedes todavía no han visto transistores, pero la idea es la siguiente. Voy a tratar de explicarle la idea. Entonces, por aquí va a entrar la fuente y conecta acá. Aquí colocamos otro resistor y aquí nos vamos directo para la salida. Entonces, cuando la corriente de 1.5 amperes, que es lo máximo que va a permitir pasar este regulador, está en su máxima corriente, aquí en este resistor van a caer 0,7, va a caer 1 voltio. O sea, hay que calcularla para que aquí, cuando hayan 1.5 amperes, aquí caiga 1 voltio. ¿Ya? Entonces aquí, antes de este resistor, vamos a coger la resistencia para polarizar el transistor grande. Aquí si colocamos un NPN y lo llevamos a la salida. Aquí. Y este colector va directamente aquí a la entrada. Igualmente, entonces aquí debe caer 1 volt y aquí 0,7. Cuando la corriente supera los 1.5 va a conducir este transistor y polariza este, y la mayoría de corriente que excede los 1.5 va a pasar por aquí. Y ahí podemos ampliarlo hasta 5 amperes a la salida. Entonces aquí tenemos el regulador de voltaje que está alimentado por este jumper directamente al pin 1. Este es un LM340T5, o sea que va a producir 5 voltios regulados a la salida. El pin 2 va a negativo aquí con este jumper, y el pin 3 en la salida la tenemos aquí con el jumper rojo. Entonces vamos a mirar el voltaje de entrada. El voltaje de entrada sería entre el negativo y el pin 1, entre negativo y positivo, y obtenemos los 18 voltios. Y el voltaje a la salida, negativo con el positivo acá, son 5 voltios. Está dando los 5 voltios perfectos.